Parece que quiere nevar. Anoche nevó y ahora parece que está cayendo unas gotitas, que esperemos que no nieve, porque si no hay que ponerle las cosas al auto, que tiene las cubiertas ya preparadas. ¿Cómo andan? Acá en frío, mirá. Los Alpes del lado de Suiza. Estamos acá en Suiza en la estación de servicio y les voy a contar algo que realmente me sorprendió. Miren ahí, qué bárbaro. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Disculpen que no he podido hacer video el domingo, no he podido subir video el domingo porque estuve viajando, estuve de viaje y es justamente lo que les quiero hablar hoy, porque si bien yo ya he ido varias veces a este lugar, me refiero a Suiza, estuve en Suiza. En este caso les quiero contar para la gente que no conoce, que no ha venido, mucha gente que analiza, digamos, Suiza como una opción para emigrar, una opción para ir a vivir, que no está para nada mal, es un país espectacular, funciona todo, está todo prolijo, todo en horario. Bueno, si han visto videos de Suiza van a ver que es espectacular, es así, es como se ven los videos, claramente. Pero hay cosas, cuestiones más del día a día que uno no conoce. Sabemos que está bueno el lugar, que funciona todo, que la gente es estricta, rigurosa, que se cumplen las normas. Sabemos que se gana bien y sabemos que se gasta bien también, ¿no? Se gasta bastante dinero. Y bueno, es algo sencillo. Cuando fuimos a cenar a un hotel, fuimos a tocar, nos llevaron a cenar y pedimos unas cervezas y agua. Llegó la cuenta, vimos el ticket, porque nos dicen el monto, que pasó acá. Vemos en el ticket y la cerveza costaba menos que las botellas de agua. El porrón de cerveza, de birra, cuesta menos que la botella de agua en Suiza. Y esto es algo que no todo el mundo sabe y por eso se los cuento acá en este video, porque es algo que a mí me sorprende y a otro que no conoce le va a sorprender un montón más, porque el agua es algo que tenemos por centavos acá, incluso en Italia, que el agua es muy barata. Tenemos una botella de 2 litros por 15 centavos, 15 céntimos, 20 céntimos, una botella de 2 litros de agua mineral. Después si tenés las máquinas esas que están en la calle, que es agua para tomar, mineral, que sale 5 centavos por litro, y en Suiza sale más caro el agua que la cerveza. ¿Cuánto costó la cerveza? Por el porrón de cerveza, ¿cuánto? 300, ¿cuánto estaba? 4 euros con 50. Y la botella de agua, 1,5 litros, 9 euros con 50. Así que imagínense pagando una botella de agua mineral, una simple botella de agua mineral, por 9 euros con 50. No sé si se lo imaginaban, déjenmelo en los comentarios, qué les parece el precio, si les parece que está bien, porque esto es para debatir un rato. Hay gente que me va a decir es carísimo y hay gente que me va a decir, bueno, es acorde a lo que se gana allá. Te cuento que no es tan así, porque uno piensa que, bueno, si sale eso, pues la gente gana mucha plata. A veces no se gana tanta plata, depende del trabajo que hagas, ¿no? Pero en los trabajos más accesibles no es que se gana tanto, sino todo el mundo tendría su Mercedes-Benz y su casa. No es tan así. Sí, es buena calidad de vida, sí, es bueno para estar bien, para estar sin renegar con trámites, sin renegar con horario de transporte público, todas estas cosas, perfecto, sí. ¿Vas a tener estabilidad económica? También, pero no te pienses que vas a Suiza y vivís como los suizos, ¿no? En un Mercedes-Benz y con un departamento en el centro de Zurich. No es así, salvo que pegues un trabajo como gerente en una empresa como CEO y ya está, bueno, vas a ganar un montón de plata, eso sí. Pero si no, no es tan así como parece, Si no, el que vive en Suiza, pregunten, averigüen y que le muestren cómo es su vida allá y qué pueden comprar con los sueldos que tienen allá. Porque se ve que muestran lugares espectaculares, que la vida es buena, que los alimentos son buenos, mucho paisaje hermoso, pero también tenemos ese otro lado. No estoy diciendo que Suiza es algo negativo, para nada, pero estoy diciendo que
no todo es tan color de rosa como parece. Incluso Italia, que parece que todo está espectacular, tampoco lo es. Ningún país es perfecto y bueno, Suiza tampoco, aunque parezca más perfecto que otros países. Y bueno, ya está. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan. 9,50 €, 1,5 litros de agua en un restaurante. El restaurante, si bien estaba bueno, tampoco era de un hotel 5 estrellas. Para que sepan, si van a Suiza, sepan estas cositas, que les va a convenir pedirse una cerveza antes que un agua. Obviamente si tienen sed se tienen que pedir un agua. Pero bueno, sepan estas cuestiones, que ahora ya de vuelta en Italia, de vuelta a la normalidad italiana. Amaga con nieve, pero acá es raro, un poco raro que nieve. Si bien ha nevado en lo que es Piamonte, en toda esta región, en algunos lugares ha nevado, pero más arriba, un poco más con más altura, se van a ver los picos nevados de las montañas. Pero acá en mi ciudad y en Alessandria, no está cerquita, no ha nevado y es raro, me dijeron que nieve, pero bueno, uno capaz que para la fiesta o algo se caiga un poquito de nieve, que estoy esperando, porque sería algo lindo, ya que no he vivido nunca en un lugar que tenga nieve. Sí he ido a algún lugar, pero no vivir en un lugar con nieve, no, jamás. Y bueno, hasta ahora nada, parece que no voy a seguir así sin nieve. Pero bueno, se acercan las fiestas y todo, y me han dicho también que haga videos acerca de los precios de las cosas, de lo que consumen los italianos acá para las fiestas, exclusivamente. Qué se come, qué se consume, qué compran y cuánto, obviamente, cuánto salen las cosas. Así que si les interesa, déjenmelo en los comentarios para que, bueno, sumemos gente con el mismo interés. Así yo les hago este tipo de videos, si les interesa. Si no, bueno, seguimos así. Y también otra cuestión que les quiero contar es que estoy un poco, no sé si desmotivado, pero lo he pensado varias veces en decir, por ejemplo, que ya di todo lo que tenía que dar en YouTube con respecto a lo que es la vida en Italia y las cosas que yo fui conociendo, ¿no? Últimamente en mis videos he tenido cada vez un poquito de menos visualizaciones, entonces esto me llevó a pensar que, bueno, por ahí la gente ya también perdió el interés de mis videos, o no sé. Entonces también pensé en abandonar YouTube y, bueno, seguir con la mía, que es la música, seguir con lo mío, que nada tiene que ver con estos videos que les hago a ustedes, es otra cosa paralela, ¿no? Yo los videos se los hago a ustedes para información y para compartir, para que ustedes aprendan cuestiones y cosas que no saben, que sepan, que se enteren, que estén prevenidos y todo este tipo de cosas que yo pasé, para que no pasen los demás, ustedes que van a venir, que quieren venir acá y sepan cómo es realmente todo acá. Pero estuve ahí en duda, sigo en duda, no es que no, sigo en duda y a veces me desmotivo un poquito, pero bueno, necesito un poco de apoyo de parte de ustedes, por ahí un poquito más, no sé, que me levante un poco para continuar, si es que realmente quieren, con mis videos. Y si no, bueno, Dios dirá. Espero que les haya gustado el video, que me dejen en los comentarios sus opiniones, déjenme lo que quieran en los comentarios, yo los leo a todos y les contesto. Espero que nos veamos en el próximo video, si es que hay, claro que sí. Chao.